Motores de corriente alterna. Ya. Generalidad y tipos de motores eléctricos. Supongo que ustedes ven la presentación, yo creo que sí. Se denomina motor eléctrico a toda máquina capaz de transformar la energía eléctrica en energía mecánica. ¿Ya? Y todo, o casi todos, no todos en general, pero casi todos los motores eléctricos están formados por tres partes principales. ¿Ya? Vamos a tener la carcasa, el estator y vamos a tener el rotor. Ya vamos a definir cada una de ellas, ¿ya? Y acá tenemos una imagen ilustrativa de un motorcito que no tiene su tapa frontal, ¿ya? Y nos muestra acá, por ejemplo, los bornes o salida de las bobinas que tienen adentro, ¿ya? La parte rotativa, que vendría siendo el rotor, la parte estática, que es el estator, la carcasa que lo protege, ya que también sirve como medio disipador. En sí, ahí tenemos una imagen ilustrativa bien, bien bonita. ¿Ya? El principio de funcionamiento de los motores eléctricos estimados va a través de un campo magnético giratorio de tres bobinas que están desfasadas a 120 grados cada una, 120 grados eléctricos cada una de la otra, ¿ya? Ubicada y la cual generan un campo magnético al ser inducido o cuando le circula por cada una de estas bobinas una corriente eléctrica del tipo alterna. ¿Ya? Cuando circula una corriente eléctrica del tipo alterna por cada una de estas bobinas que están desfasadas en 120 grados, va a generar un campo magnético giratorio y va a hacer que gire la parte rotativa, que ya la vamos a definir y vamos a ver cómo está compuesta. Eso es a grandes rasgos, así muy burdamente, el principio de funcionamiento del motor. Lo vamos a ver también en una forma animada. ¿Ya? La carcasa o envolvente, ya que aquí está, envolvente, es la parte externa de los motores y puede estar construida de acero, hierro fundido o cualquier otro tipo de aleación metálica, como puede ser el aluminio y el silicio. ¿Ya? Es un equipo protector que a su vez sirve como equipo disipador. La carcasa debe cumplir con ciertos criterios por si acaso, por ejemplo, tener un índice IP, ¿ya? Va a depender también de cómo estén las tapas frontales, las tapas traseras, ¿ya? Va a depender dónde yo pueda colocar el motor o la máquina eléctrica. En la carcasa vamos a tener ubicada, por ejemplo, una placa de bornes o una caja de bornes, mejor dicho, una bornera, donde yo voy a poder hacer las conexiones de mi motor para que éste pueda tener su giro y generar el campo magnético. Voy a tener una zona, por ejemplo, para poder dejar fija lo que es la placa de características, donde voy a tener todos los datos técnicos del motor, ¿ya? Y esa placa generalmente va con relieve, ¿ya? Va remachada, ¿ya? Una placa tipo metálica, que muchas veces no la vamos a encontrar cuando el motor ya es antiguo, muchas veces está pintada, cuando la máquina la pintaron, y debemos obtener algunos cálculos de esa máquina o de ese motor sin obtener los parámetros básicos de la placa característica, pero sí con un multímetro puedo obtener la corriente de línea, ¿ya? Puedo obtener el voltaje de línea de la máquina, puedo obtener voltaje de fase midiendo en la placa de Borne, y con eso yo podría obtener la RPM, podría obtener, por ejemplo, el deslizamiento, podría obtener el número de polo, los pares de polo, ¿ya? Puedo obtener un sinfín de cosas de la máquina en sí correspondiente. ¿Ya? Pero la carcasa entonces, o envolvente, es la parte externa y la cual nos protege a nuestro motor, a nuestra parte rotativa y a la parte que genera el campo magnético. Que la parte que genera el campo magnético es esta, que se llama estator, y es la parte fija, estática, de ahí viene estator, ¿ya? Y está fija a la carcasa, digamos, está dentro de esta carcasa o envolvente que vimos acá, adentro, se posiciona lo que es el estator y está formado de empilados de chapas magnéticas, ya que estos son empilados de chapa magnética, empilados laminitas de chapas magnéticas, y sobre ellas están alojadas lo que es el bobinado, ¿ya? Bobinado, los juegos de bobina, fijo, llamado también bobinado estatórico, ¿ya? Digamos, dentro de estas chapas o empilados de chapas magnéticas hay tres bobinas principales, ¿ya? Tres bobinas principales que están alojadas. Alguien dirá, pero aquí yo veo más de tres bobinas. Sí, son juegos de bobinas que unidas entre sí conforman, por ejemplo, una bobina. Una bobina podría estar, no sé, conformada por 10 juegos de bobinas, ¿ya? Otra bobina por otras 10, otra por otras 10, en total vamos a tener
30 bobinas, ¿ya? Que en sí arman un juego de 3 bobinas totalmente separadas, ¿ya? Cada una, como bien les decía, desfasada en 120 grados eléctricos. Este estator, como bien lo indica acá, también, que está con este empilado de chapas magnéticas, es quien va a generar el campo magnético giratorio, ¿ya? Y va a inducir el campo, él va a inducir un campo magnético a la parte rotativa de la máquina, ¿ya? O sea, yo conecto todo lo que es la red eléctrica, las 3 fases, la R, la S, la T, o línea 1, línea 2, línea 3, de nuestra red, la conecto al estator, a la parte estática, ¿ya? Y en él va a empezar a circular una corriente alterna, la cual va a tener un movimiento entrada y salida, y dependiendo de sus conexiones, se pueden anular o no, ¿ya? Y ella va a inducir un campo magnético a lo que es el rotor, que es la parte giratoria del motor, a inducirle. Cuando yo digo inducir, es que el rotor no está conectado a nada, ¿ya? Algunos rotores no están conectados a nada, ¿ya? Y van a girar. Es como en el transformador, que en el transformador yo conecto el lado primario y en el lado secundario yo no tengo nada conectado. Pero el lado primario induce un campo magnético y un flujo al lado secundario y este puede funcionar como un transformador elevador o reductor, sin yo tenerlo conectado a nada, conectado a una carga solamente, pero a través de una inducción magnética se produce este juego, ¿ya? Lo mismo pasa acá. La FEM inducida, fuerza electromotriz. El rotor es la parte que gira y sobre la cual está fija el eje de salida del motor, ¿ya? Ahí está el eje de salida. Está también constituida por empilados de chapas magnéticas y contiene el bobinado móvil llamado también bobinado rotórico, ¿ya? Rotores pueden haber de 3 tipos: universal, jaula de ardilla y bobinado, ¿ya? El de acá es un jaula de ardilla, que también lo vamos a mencionar un poquito más adelante, el cual está hecho con chapas magnéticas. Si se fijan, tiene unas líneas que van de forma oblicua, ¿ya? No van así en diagonal, sino que deberían ir en forma oblicua, las cuales generan que este campo magnético inducido se genere un cortocircuito, ¿ya? Y haga que gire esa FEM o haga que gire este rotor correspondiente, ¿ya? Y genere el movimiento mecánico a través de la inducción eléctrica que yo estoy realizando. Dentro de este empilado, chapa empilada, vamos a tener, por ejemplo, los anillos de cortocircuito, que son los que están acá, ¿ya? Que nos van a encontrar lo que es la parte delantera con la parte trasera. Ventilador, que son estas aspas que salen del anillo de cortocircuito. Láminas del rotor, las barras internas del rotor, ¿ya? Y el eje que tiene la salida hacia la parte mecánica, ¿ya? Yo aquí puedo acoplar, ¿no es cierto? Generalmente aquí el eje arriba tiene algo que le dicen chaveta, la chaveta. Yo le puedo sacar la chaveta, acoplar una polea, ¿ya? Acoplar ahí lo que yo corresponda a la máquina que vamos a utilizar. Tipos de motores de corriente alterna. Acá estamos hablando de corriente alterna nuevamente, no de corriente continua. Existen muchos tipos de motores eléctricos de corriente alterna y aún tendrán que aparecer más en el mercado a medida que la tecnología eléctrica, ahí tiene que decir siga, entonces siga avanzando. Los más utilizados en la actualidad podemos clasificarlos en los siguientes tipos. Se pueden clasificar según la clase de corriente utilizada, según la velocidad de giro, según el tipo de rotor y según el número de fases de alimentación. Si yo hablo, por ejemplo, según la corriente utilizada, alterna o continua. Según la velocidad de giro, pueden ser síncronos o asíncronos. Según el tipo de rotor, jaula de ardilla, bobinado, universal. Y según el número de fases de alimentación, monofásico o trifásico. Bien, lo vamos a definir, ¿ya? Pero se pueden clasificar según este tipo a grandes rasgos. Acá tenemos, bueno, estamos hablando de corriente alterna, por lo cual, según la clase de corriente utilizada, motor de corriente alterna, ¿no es cierto? El que utiliza la energía que tenemos en los enchufes disponibles en la red industrial, ese es el motor de corriente alterna. Motor universal. El motor universal, la gracia que tiene es que puede usar corriente alterna y corriente continua. Muy utilizado en electrodomésticos, ¿ya? Muy utilizado en lo que es electrónica. El motor universal.
Según la velocidad de giro, puede ser motor síncronos y motores asíncronos, o sincrónicos o asincrónicos. Acá hay un esquema que hay que mirarlo con detención. Y en las herramientas, ¿Cómo, Patricia? en las herramientas eléctricas se utilizan los motores universales. Ah, correcto, en los taladros, por ejemplo, bueno, lo vamos a encontrar bastante ahí en los motores universales, en todo lo que es, bueno, electrodoméstico, electrónica en sí, como bien indicaba, como dice Patricio, lo que es herramienta eléctrica, se utiliza bastante lo que es el motor universal. Gracias, Pat. Acá tenemos entonces el motor según la velocidad de giro, ¿ya? La velocidad de giro del motor se mide en RPM, que son las revoluciones por minuto, ¿ya? Y esa velocidad de giro va a depender, ¿ya? Si es un motor síncrono o asíncrono. Los más utilizados son los asíncronos, ¿ya? Y acá vamos a mirar, es que se detiene la presentación, no tiene que ser ahí, pero lejos. Que tengo acá el motor síncrono. Yo les dije que el estator, que es la parte estática, que vendría siendo simulado acá por esta parte de afuera, y el rotor, que es esta parte rotativa que está girando, acá es lo mismo, ¿ya? El estator induce un campo magnético o por él circula un campo magnético, el cual, ese campo magnético tiene una velocidad de giro, la cual el rotor trata de alcanzarla, ¿ya? Trata de alcanzar a la velocidad de giro del campo magnético. Cuando la velocidad de giro del campo magnético es igual a la velocidad de giro del rotor, estamos hablando de un motor síncrono. Existe sincronización entre ambas velocidades, ¿ya? El nado sincronizado, ¿no es cierto? Cuando uno habla del nado sincronizado, las dos bailarinas en el agua, ¿ya? Van de la misma forma, sincrónicamente, haciendo los mismos movimientos. Aquí es lo mismo. Si me fijo acá, esta flecha segmentada es la velocidad de giro del campo magnético, ¿ya? Que está girando dentro de mi rotor y yo no lo veo dentro de mi estator, yo no lo veo, no es visible, y el rotor la alcanza y van a la misma velocidad de giro. ¿Ah? El motor asíncrono, al contrario, no tiene una velocidad de sincronismo, no está sincronizado. Él va atrasado, ¿ya? Respecto a la velocidad de giro del campo magnético. Digamos, la velocidad de giro del campo magnético es superior a la velocidad de giro del rotor, ¿ya? Y esto es lo más clásico. Si me fijo, aquí está la línea segmentada, que está adelantada respecto al rotor, y el rotor trata de alcanzarla, ¿ya? Generalmente, en máquinas grandes, esa velocidad varía entre un 1,5 y un 2%, ¿ya? Respecto a la velocidad de giro que tiene, por ejemplo, el rotor versus el estator. Y en máquinas pequeñas es de un 6%, un 5%, un 6%, va a depender del fabricante. Cuando ustedes lean una placa característica de un motor, la placa a lo mejor el motor es asíncrono, ¿no? Un motor asíncrono, que es lo más clásico. Y la placa puede decir 1500 RPM. Y yo voy y lo mido con un tacómetro y el motor está girando a 1450 RPM. ¿Ya? Y uno dice, oye, pero el fabricante dice 1500, 1450, ya, la teoría no es tan exacta, claro. Pero si un motor asíncrono, que es el caso de acá, asíncrono, esas 1500 que me dice el fabricante es la velocidad de giro del campo magnético, ¿ya? Y la velocidad real es la que yo estoy midiendo, la velocidad del rotor, que es inferior a esas 1500 RPM, ¿ya? Va a ser inferior a esas 1500 RPM. Esa es la diferencia entre un motor síncrono o sincrónico y un motor asíncrono o asincrónico. ¿Ya? ¿Se entiende? Profe, se entiende, profe. Súper. Gracias. Continuamos. Se pueden clasificar entonces también según el tipo de rotor. ¿Ya? El rotor es la parte rotativa, la parte móvil. ¿Ya? Y el rotor puede ser un rotor bobinado.
Este es un rotor bobinado que tiene también su propio campo magnético, que yo se lo no va a ser inducido propiamente tal, también se le va a inducir, pero también yo se lo voy a inyectar, ¿ya? El famoso rotor de anillo rozante en este caso, donde tiene unas 3 resistencias variables en la salida, ¿ya? Y yo puedo aquí ir regulando la velocidad. Este rotor no es tan utilizado actualmente por un motivo bien sencillo: costo de mantenimiento, ¿ya? Versus el rotor jaula de ardilla, que es un rotor simple, que es el que mostramos en delante, un rotor muy sencillo de fabricación, de bajo costo de fabricación y de bajo costo de mantenimiento. Diferencias que el rotor bobinado tiene un gran par de arranque. Digamos, puede salir de la inercia moviendo una cinta transportadora con carga, sin ningún problema. En cambio, el jaula de ardilla no tiene un gran par de arranque. Una vez que ya está en funcionamiento, toma fuerza. Pero cuando está detenido y quiere salir hacia la inercia, ¿no es cierto?, quiere entrar en funcionamiento y tengo una cinta transportadora llena, le va a costar mucho, mucho. Y la corriente se va a elevar mucho, ¿ya? Esa es una gran diferencia. Ventaja y desventaja. Y tenemos, por supuesto, el rotor de colector, ¿ya? Que este lo he utilizado mucho ahí, como decía Patricio, en herramientas, ¿no es cierto? Los que han abierto ahí taladro, ¿cómo se llama? Galletería, es decir, esmeriles, ¿ya? No sé, pues caladoras, ¿ya? Herramientas en general lo han encontrado, el de colector, que es el famoso que aquí por la orilla tiene, ¿no es cierto?, va la fase en neutro, ¿no es cierto?, y va haciendo roce, cuando dice, no, se acabaron los carbones, se gastaron los carbones, ya, el de colector es muy utilizado también como rotor. Es un rotor bobinado, ya, va bobinado dentro, y que tiene imanes del tipo permanente. Según el número de fases de alimentación, se pueden clasificar en monofásicos y en trifásicos, ¿ya? Físicamente aquí se ven similares. El monofásico muchas veces aquí arriba puede tener ahí como un tubérculo, que el condensador puede tener 2, porque puede tener un condensador al arranque y uno para el trabajo, ¿no es cierto?, para ya mantenerse en operación, o uno solo para el arranque, ¿ya? A veces lo tienen adentro de esta caja de bornes grande. Y el trifásico tiene su cajita de bornes netamente, por eso siempre es recomendable leer la placa de características que está endosada en estos dos motores, ¿ya? Físicamente, como les digo, se ven similares, no habría como decir ese monofásico, ese trifásico, exceptuando ya, como les digo, si encontramos el condensador, si vemos cositas así, pero en este caso se podrían ver similares y uno decir, ah, este es mono, este es trifásico, como difícil, ¿ya? Los motores asíncronos, que es donde nos vamos a detener un poco acá en lo que es los motores asíncronos, que le vamos a dar el fuerte, del tipo trifásico, es el más utilizado, disculpen ahí, pero lo escribí hoy día, en la forma industrial, ¿ya? Y las características de este tipo de motores queda definida por el fabricante, ¿ya?, en su placa característica. Como datos mínimos, la placa característica ha de contener alguna de las siguientes informaciones. Ojo que nosotros tenemos un RIC, ya el RIC 07 y el RIC 05 indican qué datos debe tener como mínimo ya las placas características de los motores actualmente, ¿ya? Si el motor, por ejemplo, es para equipos de calefacción, si el motor es para equipos de fuerza, si el motor es para un equipo envolvente de salidas de inercia, ya me va a indicar ciertas características mínimas que debe traer. Pero a grandes rasgos general, según normas NEMA, normas internacionales, algunos de los datos mínimos que deberían solicitar los países dentro de sus normas son los siguientes. Y Chile solicita la gran mayoría. Identificación del fabricante, ¿ya? O sea, súper importante tener identificado quién es el fabricante, ¿ya? Generalmente ponen su marca, ¿ya? Una marca en grande, ¿no es cierto? Ahí mismo en la placa característica. Tipo de motor,
¿Ya? ¿Qué tipo de motor es? Monofásico, trifásico, síncrono, asíncrono. Número de fabricación, de qué lote es, cuál es el número de fabricación, ¿no es cierto? Yo con eso puedo obtener ahí datos para la garantía, para sacar, por ejemplo, datos de la partida de ese motor. Clase de protección, que eso es el índice IP, índice de protección, ¿ya? El cual me va a indicar según un número, ¿ya? Un número adelante, un número secundario, también una letra puede indicar si es resistente al polvo, al agua, al chorro, si es por ejemplo, ¿cómo se llama? Agua tipo llovizna, ya, chorro directo, bueno, todo eso me lo puede indicar según la clasificación de protección IP. La potencia del motor puede estar expresada en kilowatt o en HP. Ya lo vimos la otra vez que un HP equivale a 746 kilowatts, que sea watt, ¿ya? Generalmente lo dan en HP, generalmente. Tensión de alimentación, ya digamos el voltaje, 220, 380, 100 estrella triángulo, 220, 380, ¿ya? Va a depender de eso. La frecuencia de la red, 50 o 60 Hz. Alguien puede decir, pero ¿afectará un motor el cambio de frecuencia? Sí, lo afecta en su vida útil. De la frecuencia vamos a depender de las velocidades, ¿ya? Vamos a depender de las velocidades. Y de eso también se calcula, con la frecuencia podemos calcular el devanado con el que está hecho rotóricamente, ¿ya? Estatoricamente que sea, con el que está hecho. Entonces, al conectar un motor que no corresponde a la frecuencia de la red, podríamos afectar. Más que todo, si el motor es de 50 y lo conectamos a una red de 60, ahí podemos tener algún efecto, no a corto plazo, que sea no inmediato, en el futuro. Intensidad de corriente absorbida, ¿ya? ¿Cuál es la intensidad de corriente que absorbe en plena marcha? ¿No es cierto? Corriente de arranque generalmente le ponen. Velocidad del motor en RPM, velocidad en este caso de sincronismo, asincronismo, dependiendo del motor, y el factor de potencia. ¿Ya? El factor de potencia también algunos lo colocan, otros no. Va a depender ahí también de cómo esté trabajando la carga, la línea, la red, en este caso, ¿ya? O coseno de phi también llamado. Esos son datos, o algunos de los datos que el fabricante debería colocar en la máquina, en el motor, para que nosotros podamos realizar las conexiones, realizar mediciones sin mayores problemas. Conexiones de los bobinados, ¿ya? Acá esto lo saqué de un texto que tengo, ¿ya? Y lo encontré interesante, porque dice, denominación antigua, denominación moderna. Las dos se usan, ¿ya? Pero aquí le dicen antigua y moderna. Donde tenemos que la placa de Bornes, que la placa de Bornes es lo que tenemos, quizás, claro, la placa de Bornes o caja de Bornes o la bornera, que es lo que tenemos aquí arriba, ¿ya? Vamos a encontrar tornillitos. Nosotros no vamos a ver estos bobinas o cables que se ven acá, sino que vamos a ver tornillitos y no van a estar muchas veces, ojo, algunas veces sí identificados con U1, B1, W1, W2, U2, V2, ¿ya? Esta es la denominación antigua que dice acá, ¿ya? Antigua. La moderna es U, V, W, Z, X, Y, ¿ya? Con cualquiera de estas denominaciones nos vamos a encontrar. Lo interesante es saber que, por ejemplo, la bobina 1, esta es una bobina, ¿cierto? Está entrando en este tornillito y sale en el tornillo U2. La bobina B1 o V1, ¿ya? Está entrando en este tornillito y sale en V2. Y la bobina W1, ¿ya? Entra en este tornillito y sale acá, W2, ¿ya? Está cruzada. ¿Sí? Está cruzada. Ahí el motor no está conectado en ningún tipo, ni en estrella, ni en triángulo, nada, ¿ya? El motor está conectado. Y este es un motor de 6 bornes, hay de 9 bornes, de 12 bornes, ¿ya? De 6 bornes, netamente estamos viendo. La moderna lo mismo, la U está conectada en su inicio acá y al final se llama X, la V en su inicio se llama V, al final se llama Y, ¿ya? La W al inicio acá, al final se llama Z. Cualquiera de las dos denominaciones está correcta, ¿ya? Lo importante es saber que acá inicia una bobina, acá termina otra bobina, acá inicia, acá termina, acá inicia, acá termina. Entonces, en el laboratorio o en cualquier lado, siempre es importante conocer cuáles son las bobinas. ¿Cuáles son mis juegos de bobina? Para eso puedo medir la resist,
medir resistencia o medir continuidad también, ¿sí? Puedo hacer eso. ¿Por qué se hace este cruce en sí? Es para mantener el desfase de 120 grados cada una, ¿ya? En un ordenamiento. Si lo dejáramos directo, igual funciona, pero está ese desfase de ordenamiento y ¿cómo se llama esto? Esto ya está, es como se llama a nivel mundial, se utiliza en todos lados, ¿ya? Conexión de los bobinados interiores del motor a la placa de bornes. La placa de bornes es esta, ¿ya? Acá hay una plaquita de bornes que no tiene nada, aquí debería llevar un tornillito, por supuesto, como se ve acá, y donde aquí la podemos ver de una forma más cercana, ¿ya? Acá no se alcanza a apreciar, pero aquí debería decir U1, B1, W1, bueno, ahí se alcanza a ver como el W, ¿ya? Si yo me fijo, ¿ya? Internamente aquí llegan bornes que están hacia adentro, hacia el motor, ¿ya? La bobina, por ejemplo, esta que es U1, está conectada con esto. Si yo mido continuidad o resistencia, acá debería tener yo una resistencia midiendo entre estos dos puntos, ¿ya? Si mido, por ejemplo, entre este punto y este punto, no debería tener una resistencia, no debería. Si tengo, hay un problema en la máquina, ¿ya? Hay que ver, o alguien cambió los bornes, no debería. Esta bobina que inicia acá, ¿no es cierto? Que es V2, por ejemplo, V1, ¿ya? Tiene su salida acá, ¿sí? Si se fijan, aquí es marrón o café, no siempre va a ser el mismo color, no hay que confiarse en eso, porque aquí este es como azul, ¿ya? Y acá termina en amarillo, ¿ya? Está acá. Y esta que es W1, ¿ya? Termina acá en W2, está cruzada internamente. Entonces, nosotros en sí, no vemos esta conexión así. Lo que vamos a ver en el motor, si lo vamos a abrir, ya vamos a ver esto. Hay algunos que tienen aquí unas latitas, unas laminitas, y ya vamos a ver qué función cumplen, ¿ya? Pero esta es la conexión en virgen. Y si yo fuera y le conectara en este caso al motor aquí la R, la S y la T, el motor no giraría. No giraría, ¿ya? No va a girar. ¿Ya? Y estas son las placas de borne que iban a pernar acá, ¿no es cierto? Que es lo mismo que está pernado acá, ¿ya? Ahí está el cable a tierra, chasis de tierra, ¿ya? Del motor. Conexión en estrella o triángulo. Como también lo vimos en los transformadores y ya quedamos locos con las conexiones estrella-triángulo, yo creo, el motor se puede conectar en estrella o triángulo o en ambas, ¿ya? Y tiene un porqué. ¿Por qué se conecta en estrella? ¿Por qué se conecta en triángulo? ¿Ya? Tiene un porqué y es importante saber ese porqué. ¿Ya? Y lo vamos a ir viendo. La conexión en estrella, que la podemos ver en nuestro lado izquierdo, ¿ya? Para mí, izquierdo, ¿ya? Va a ser la siguiente. Como ya lo vimos en los transformadores, la conexión estrella yo tengo que tener todo en un punto en común. W1, que sea W2, U2 y V2, por ejemplo. ¿Ya? Y si nos fijamos aquí el punto en común, ¿cómo lo hacen? Conectan una latita con una latita, ¿no es cierto? Lata con lata. Y ahí quedaría en común este punto de esta bobina, este punto de esta bobina y este punto de esta bobina. Acá está en común. Esa es una conexión estrella. La conexión triángulo, al igual como en el transformador, tengo que generar un triángulo, ¿ya? Y acá lo que hacen, o se hace en forma bien burda, digámoslo, es hacer una conexión entre terminales mirados frente a frente. U1 con W2, V1 con U2, W1 con V2, ¿ya? Ahora vamos a ver por qué. Y esa es la conexión triángulo. Vamos a ver cómo se forma esa conexión. Voy a sacar mi lapicito. Ahí sí. Teníamos que íbamos a tener U1, ¿cierto? V1 y W1, ¿ya? Voy a hacer con un color la primera bobina, amarilla. Esta bobina, que estaba acá, ¿ya? Me dicen que está así como cruzada y que llega acá. Esta bobina que está acá, me dicen que está así cruzada. Esta la voy a cambiar de color. Me gusta con otro color las tres bobinas con distinto color. Acá.
esta que está acá entonces, pum, ahí, y tenemos esta última que está acá, que está ahí. Acá, ¿no es cierto? Esta se llama W2, U2 y esta V2. ¿Sí? Ahí están las bobinas como lo estábamos mostrando acá. ¿Ya? Tal cual está acá. Ahora, ¿por qué la conexión estrella, por ejemplo, se hace ese puente abajo y la triángulo se hace en esos puentes arriba? ¿Ya? En estrella. Veamos primero estrella. Estrella. Recordemos que en estrella lo que buscamos es como hacer una Y, ¿no es cierto? Tomar una bobina, unirla acá, ¿ya? Es como hacer esa imagen, ¿no es cierto? Y. Si yo tomo la bobina U1, ¿ya? Que es amarilla, acá por ejemplo. Digo, esto es U1, U2. Yo podría decir, mira, ya hice este. Listo. Esa tiene que estar unida, en este caso, con otra bobina, ¿ya? Que podría ser la V1. ¿Ya? Podríamos decir aquí que va a entrar aquí V1 y va a estar acá V2. ¿Ya? Y podríamos decir acá que tiene que estar con una tercera bobina, que es W1, y acá, por supuesto, en su punto común, W2. Si me fijo, están todas unidas acá, y quedaría unida V2, W2, U2. Por lo cual, si yo quiero hacer esa unión acá, no tomo nada más ni nada menos que un conductor, ¿no es cierto? Una plaquita, una laminita metálica, ¿ya? Y hago la unión entre esas tres. Al hacer esa unión, me va a quedar esta forma y es una conexión estrella. ¿Sí? Esa es la conexión estrella. Disculpen que entró el perrito. ¿Por qué no quiere? Ya. La conexión triángulo, ¿ya? El triángulo, lo que buscamos es hacer una figura como un triángulo delta. ¿Ya? Ahí está, un triángulo. Y para eso voy a hacer el mismo dibujo de las bobinas. ¿Ya? Voy a partir aprovechando que tengo el rojo acá, voy a partir con esta. Ahí. Está fea. Ahí. Vamos a tomar esta que está acá y la amarilla. Ya. Decía que esta se llama U1, V1, W o W1. Esta se va a llamar W2, U2, U2 y V2. ¿Ya? Y la conexión estrella, que es lo que que sea triángulo, que es lo que me estaban diciendo allá anteriormente, me dicen, mira, va puenteado U1 con W2, V1 con U2, ya, va puenteado. A ver, me dicen, hácele un puente acá. Y se va a puentear esta con esta con esta y esta con esta. Van con un puente. Chuta, ahí no parece un triángulo, pero lo puedo llevar a dibujar bobina por bobina. Y voy a dibujar primero la bobina U. ¿Ya? Entonces voy a dibujar la bobina U. A ver. Fijémonos, ahí está. Yo puedo decir que aquí se llama U1 y su salida se llama U2. Yo prefiero usar eso de la U para no variarse con Y, Z, X, para los que no lo manejan. Después me dicen
Por ejemplo, si yo veo aquí la bobina U1 con U2, dice que tiene un puente y queda interconectada con la bobina V1, ¿ya? Digamos, el U2 queda interconectada con esta bobina en su lado que es V1 y su salida es V2. El V2 le hicieron un puente aquí y quedó interconectada con W1. Miren. El V2 entonces quedó interconectada con W1. ¿Alguien tiene encendido el micrófono ahí? Con W1, ¿ya? Y su salida que está acá, que es W2, ¿ya? Y fíjense que W2 tiene un puente y quedó con U1. Tiene un puente y quedó aquí con U1. Entonces, en esa conexión, fila podríamos decir, que va a ser ese puente, se va a generar aquí el famoso triángulo, ¿ya? En el motor. ¿Sí? Por eso se hacen las láminas de esta manera y de esta manera cruzadas hacia abajo, los puentes. ¿Queda claro eso? ¿De triángulo y estrella? Espero que sí. Ahora, como ya lo sabemos y estamos fresquitos de una evaluación, en triángulo el voltaje de línea es el mismo que el voltaje de fase. Van a decir, sigue hinchando con esa tontería. ¿Ya? Bueno, sigo hinchando. Y en estrella, el voltaje de línea es distinto al voltaje de fase. Reitero. Pero, en estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase, y en triángulo es lo inverso. La corriente de línea es distinta a la corriente de fase. ¿Sí? ¿Alguien tiene encendido el micrófono ahí? Yo creo que mi papá no puedo ver quién es, ¿ya? Acá, ¿cómo obtengo, por ejemplo, las corrientes? En esto puedo decir yo que la corriente de línea es igual a la raíz de 3 por la corriente de fase. Y la corriente de fase es lo inverso, digamos, en la división. ¿Ya? Digamos, la corriente de fase va a ser la corriente de línea dividido en la raíz de 3. ¿Ya? Y acá el voltaje es lo mismo que aquí hicimos con la corriente. Como acá es distinto, yo puedo decir el voltaje de línea es la raíz de 3 por el voltaje de fase, y el voltaje de fase es la raíz de 3, es el voltaje de línea dividido en la raíz de 3. ¿Ya? Eso hay que tenerlo estimado presente. Se cumple para los transformadores y se cumple para los motores. Pero ahora vamos a ver por qué. Me di el trabajo de hacer una animación. ¿Ya? Yo hace un tiempo hice una cuestión, hace años atrás, eso sí, en PowerPoint, ¿ya? Un curso. Y de repente lo utilizo para explicarle aquí algunas cositas. Eso hay que tenerlo súper claro. En estrella, el voltaje de línea no es igual al voltaje de fase. Pero la corriente de línea sí es igual a la corriente de fase. Ya. Acá. En triángulo, el voltaje de línea sí es igual al voltaje de fase, pero la corriente de línea no es igual a la corriente de fase. ¿Ya? Y se acuerdan, yo les dije por qué no eran iguales las corrientes de línea, las corrientes de fase, ¿no es cierto? Aquí las corrientes de línea, ¿por qué no son iguales? Porque aquí va a entrar una corriente de línea, va a entrar por acá, y va a encontrar dos impedancias, dos resistencias, y se va a ir una para allá, otra para acá. Aunque las dos sean iguales, se van a ir para dos lados y la corriente se va a dividir en dos. ¿Ya? Lo mismo acá. ¿Ya? Se va a ir una corriente para allá, otra corriente para acá, lo mismo acá, una corriente se va a ir para allá, otra corriente para allá. La ley de Kirchhoff. Y acá no. Acá, ¿por qué es igual la corriente? Porque la corriente tiene un único camino. La corriente no tiene por dónde más irse. ¿Ya? Tiene un solo camino. Y aquí, ¿por qué el voltaje de línea es distinto al voltaje de fase? Porque aquí si mido el voltaje de línea entre este punto y este punto, genero aquí un neutro y voy a tener raíz de 3 veces, o la división de 3 veces el voltaje de línea. ¿Ya? Y acá no, pues acá si mido acá, voy a estar midiendo entre línea y línea. ¿Ya? Eso lo vimos
en transformadores. Por eso en transformadores se ve o me pide a mí que veamos la conexión estrella-triángulo transformador, más allá que la zigzag. Ya. ¿Dudas con eso? ¿Consultas? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya, están silenciosos, sí. Vamos a continuar. Acá tenemos el motor. ¿Sí? Solo para aclarar un punto, el voltaje de la voltaje de línea es sinónimo de voltaje de bobina, ¿o no? No. No. Voltaje de línea. Acá, voltaje de línea. ¿Sí? Cuénteme. No, porque la bobina le da un voltaje. Mira, lo vamos a ver en un ejemplo ahora. Me podría adelantar para aclararlo, pero no quiero adelantarme, que está animado. La bobina no le da un voltaje. La bobina incluso va a reducir ese voltaje porque la bobina presenta una resistencia. La Bueno, bobina es sí, una pero- impedancia. Sí, pero decir voltaje de línea y voltaje de fase no es lo mismo, pero uno podría pensar que el voltaje de línea se asimila al voltaje que hay en la bobina. Por supuesto que es una resistencia, pero Claro, dependiendo de la lo más conexión, cercano, eso sí. Claro, pero va a depender de la conexión, porque, por ejemplo, si está en estrella, el voltaje de línea que tú me dices que el voltaje que yo voy a medir en una bobina, yo lo voy a medir entre este punto y este punto. Y ese no va a ser un voltaje de línea, va a ser de fase, sí. va a ser de fase. ¿Te fijas? Sí, profe. Lo bueno. Acá sí, po. Acá en triángulo, claro. En triángulo la lógica que tú me dices estaría correcta, pero es porque estoy midiendo entre línea y línea. El voltaje de línea, recordemos que en la red trifásica, ¿ya? Yo tengo R, S y T, ¿no es cierto? El voltaje de línea va a ser la que yo mida. Si pongo el multímetro entre la R y la S, eso es un voltaje de línea. Si pongo el multímetro entre la R y la T, eso es un voltaje de línea. Si pongo el multímetro entre la S y la T, ese es un voltaje de línea. ¿Ya? Todo lo que yo mida entre dos fases, línea y línea, sin tener ninguna resistencia entre medio, ninguna bobina, nada. Entre línea y línea. ¿Ya? Yo aquí, claro, alguien podría decir, oiga, pero aquí hay una bobina. Sí, pero acá va a llegar, por ejemplo, la R, aquí llega la S y aquí llega la T. Y si yo mido acá y acá, estoy midiendo entre R y S. R y S, ¿ya? Y el voltaje de fase va a ser lo que yo mida, por ejemplo, entre R más neutro, entre S más neutro y entre T más neutro. Eso es el voltaje de fase. ¿Ya? Sí, profe. Ya. Profe. Sí, pues nada, Oscar, ¿no es cierto? Profesor, Acá tenemos, cuénteme, Patricio. ¿y cuál de los dos es más eficiente que uno conecte el motor? Ya, eso lo vamos a ver ahora, ¿ya? Se me está adelantando un poquitito, pero cada uno tiene sus características, ¿ya? Uno por el tema de las corrientes, ¿ya? Hay en uno que vamos a utilizar con un mayor voltaje y uno con un menor voltaje, y sabemos que si en un lado aumenta el voltaje, ¿qué pasa con la corriente? Según la ley de Ohm, el voltaje y la corriente son elementos proporcionales, ¿no es cierto? Si aumenta uno, el otro aumenta. Si disminuye el voltaje, en el otro disminuye, ¿ya? O el otro, que es la corriente, va a disminuir. Entonces hay cosas que son proporcionales. Y eso tenemos que ir viéndolo ahora, vamos a hacer un razonamiento lógico, ¿ya? Respecto a cuál es más conveniente, respecto a los voltajes de línea y voltajes de fase. Porque hay un arranque que muchos, a lo mejor los que se manejan en el área, lo han escuchado, o a lo mejor el profe Cristóbal se lo ha dicho también, que es el famoso arranque estrella-triángulo. Que el motor parte en estrella y después llega a triángulo. ¿Ya? Conmuta, ¿sí? Y pasa a triángulo, con contactor y todo, que usted ya los conoce, los contactores. Ahora, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué no se deja inmediatamente que parta en triángulo? ¿Qué desventaja tiene triángulo? ¿Por qué no se deja solo el equipo trabajar en estrella? ¿Qué desventaja tiene la estrella? ¿Todos los motores podrán tener partida estrella-triángulo? ¿Sí? ¿No? Bueno, vamos a ver ahora, ¿ya? Pero hay ventajas y desventajas, como dice Patricio. Pregunto, ¿y cuál es la ventaja?
¿ya? ¿Cuál era más ventajoso de conectar? Y eso lo vamos a ver ahora, en la analogía que preparé acá, a ver si se entiende, ¿ya? Si se marean, me dicen. Acá tenemos el motor, ¿ya? Yo tomé esto, tengo el motor. El motor, ha sido bien majadero, tiene una caja de bornes, ¿sí? De bornes. Donde en la caja de bornes vamos a encontrar esto, lo que ya lo vimos en forma real, ¿sí? Lo vimos en real. Aquí podemos decir que este es U, U1, B1, W1, ¿ya? W2, U2, V2, ¿sí? Lo vamos a encontrar de esa manera. Y lo acerqué un poquitito más. Aquí tomé el motor, le saqué la tapa de adelante, ¿ya? Y voy a encontrar esto cuando yo saco la tapa de adelante, que aquí está en una forma esquemática. Tengo la parte rotativa, que es esta parte central, que es la que gira. Y acá tengo mis bobinas, o mis juegos de bobinas, que están sobremontadas. Lamentablemente esta imagen que la encontré súper buena, no estaban las bobinas en otros colores. Pero imagínense que acá es el inicio de una bobina, viene hacia acá, ¿ya? Y termina acá. Esa es una primera bobina, ¿ya? La segunda bobina está puesta en otro lado, por ejemplo acá, ¿ya? Viene, y termina acá, ¿ya? Puede ser esta la entrada o esta la salida. Esta es la entrada, mejor dicho, y esta es la salida. Y la tercera bobina está acá, viene, y termina acá. Están desfasadas, no están una tras otra, están desfasadas en 120 grados. Una está puesta acá, la otra está puesta acá, y la otra está puesta abajo, ¿ya? Están puestas así, las bobinas. Lamentablemente no está con colores. Podría... Ah, pero aquí en la conexión lo vamos a hacer con colores. ¿Qué es lo que tomé yo aquí? Tomé la placa de bornes, déjate. Tomé la placa de bornes, ¿ya? Y la saqué para afuera. Voy a poner ahí U1, V1, W1, W2, déjate, hombre. U2 y V2, disculpen, que este otro animal. Ya. Tengo entonces ahí mi placa de bornes, ¿ya? Que está sacada de acá del motor. La saqué de aquí, la tomé para acá, ¿ya? Y quiero ver cómo están interconectados. ¿Sí? Profe, disculpe una consulta. Acá te Bueno, dijo que las bobinas estaban desfasadas en 120 grados. sí. Pero si está una, como lo dijo usted, enfrente de la otra, ¿no serían 180 grados ahí? Espérate. Dame un segundito, dame un segundito, disculpa. No, esa es la salida de la misma bobina. Eso es lo que está mostrando. El desfase entre una bobina y otra. Disculpe. Ahí tiene la A lo entrada y la mejor salida. sí, a lo mejor la apunté mal, ya, disculpa. Pero claro, a lo mejor apunté mal donde dije cuál era la salida correspondiente a la bobina, ¿ya? Pero no, el desfase es de 120 grados. Tiene que ser de 120 grados para que exista un equilibrio en las fases correspondientes, ¿ya? Y no tengamos una pérdida o no tengamos un estancamiento en lo que es el rotor, ¿ya? Las voy a marcar con colorcito, cuál es la entrada y la salida de cada una de las bobinas. Si las dejé en la animación ahora, las dejé marcadas con la entrada y la salida. ¿Ya? A lo mejor con este color que le voy a colocar ahora se va a aclarar un poquitito más. Mira. Tenemos lo que bien les mencionaba entonces de la placa de bornes. U1, V1, W1, W2, U2, B2. ¿Ya? Y estas están interconectadas en las bobinas del motor. Acá tenemos U1, ¿ya? Que fijémonos, acá está. Ingresa acá. Este es su ingreso en la bobina, ¿ya? Y por lo cual U2 tendría que ser su salida, o pasar por acá, él tendría que tener acá, pasar y tener su salida correspondiente, y vendría siendo esta que está acá, ¿ya? La tenemos acá como salida. V1, ¿ya? O V corta 1, tiene acá su entrada, ¿ya? Su entrada, y su salida rotativa va a estar acá, ¿ya? Acá está la salida de la bobina. W1,
La tenemos acá, ¿ya? Y su salida, por supuesto, está acá, que es la única que me queda disponible, ¿ya? La voy a marcar con colores. Un segundo. Para ver si... Lo que pasa es que como están sobremontadas... Ya, ahí tenemos, imagínense que es una bobina, ¿ya? Ahí hay una. Aquí está la otra bobina. Y ahí está la otra bobina, ¿ya? En sí, cada una están desfasadas en 120 grados, ¿ya? Una acá, estas están desfasadas acá, 120, y acá tenemos... ¿Sí? Voy a borrarle esto, que se ve feo, pero para que fueran viendo ahí el juego de la bobina, cómo está conectada internamente. Ahora, esta máquina, si yo la conecto a la red eléctrica, ¿ya? Ahí está R, S y T, ¿cierto? Azul, negro y rojo, que es el código colores. Así como está conectada, ¿ya? Por ejemplo, van a bajar acá los electrones, ¿ya? Las cargas van a bajar y la máquina no va a hacer nada, no va a girar, no va a hacer nada. Me voy a enfocar solo en R, por ejemplo. Dime qué pasa. Solo en R. R baja, miren, pasa por su bobina y se devuelve acá. Se genera un campo, se va a generar un campo, pero ese campo no tiene un retorno de electrones, por lo cual el motor no va a girar, no va a hacer nada, va a quedar ahí como una máquina inerte. Alguien puede decir, oye, pues si le conecté RST y no hace nada, no va a hacer nada, no va a girar, ¿ya? Aunque estén las tres líneas conectadas, como corresponda, ¿ya? No va a hacer ningún giro. Para eso, yo necesito hacer la conexión, sea en estrella o en triángulo. Donde nuevamente voy a tomar el motor, ¿ya? Voy a tener U1, V1, W1, W2, U2 y V2, ¿ya? Tengo el mismo juego de las bobinas, ¿ya? Están ahí, están conectadas, y ahora le voy a conectar la R, la S y la T. Pero ahora voy a conectar en conexión del tipo delta, ¿ya? O triángulo, ¿sí? Triángulo ahí que dice W1, W2, U1, U2, V1, V2, ¿ya? Que es lo que habíamos visto. Y según lo que vimos en la analogía, teníamos que tomar 3 latitas o 3 conductores y hacer un puente, ¿no es cierto?, para hacer la conexión entre ambos. Ahí están mis 3 latitas, ¿ya? En este caso no están conectadas a nada, tengo que conectarlas a los tornillitos, ahí están conectados los tornillitos, y si energizo, doy el guardamotor, el elemento de protección que tiene la máquina, tendría que girar, ¿ya?, el motor. En este caso voy a mostrar solo con una línea, con la R. ¿Cómo pasa la corriente? Fíjense en la R, la corriente va a circular y va a volver a circular, va a poder circular por todas las fases. Entonces vamos a tener electrones que van a entrar, devolverse, van a tener un campo o van a generar un campo eléctrico cambiante. Eso es lo que generan acá. Ellos generan un campo eléctrico, ¿ya? Un campo, un norte, un sur. Y él va a ser cambiante. En una bobina va a ser en un momento un norte, en otra va a ser un sur. Y lo que va a hacer el rotor va a tratar de alcanzar al campo magnético, en este caso, cuando está conectado en triángulo, ¿ya? No va a tener ningún problema. Ahora, en estrella, que también lo habíamos visto hace poco, mismo motor, ahí está en estrella, ¿no es cierto? Vimos el esquema, dijimos que eran con esas latitas ahí abajo, lo conectamos, hacemos el puente, el motor también puede empezar a girar, ¿ya? ¿Por qué no? Ya, ahí no sé por qué no me gira, no aparece la animación, pero podría bajar, por ejemplo, por R, pasar por su bobina, salir, ahí está, no sé por qué.
se demoró harto, ¿ya? Y llega ahí, y ahí se puede anular el campo, como lo habíamos visto acá, ¿ya? Pero rotativo, puede anularse o puede devolverse por este, incluso, por la otra fase hacia arriba, ¿ya? Y también va a generar una polaridad en el campo, en el cual vamos a tener un norte y un sur, y el rotor va a poder empezar a girar. Ahora, respecto a la pregunta que hacía Patricio, ¿cuál utilizar? ¿Estrella o triángulo? Cuando un motor en sí ya arranca en triángulo, ojo, en triángulo, la corriente de arranque puede ser 5 veces más que su corriente nominal, ¿ya? Esto puede causar una serie de problemas en la instalación eléctrica. Serie de problemas como cuáles: que los disyuntores empiecen a operar, un guardamotor, si no es un guardamotor, por ejemplo, un disyuntor trifásico a lo mejor, opere, ¿ya? Que tengamos cortocircuitos, que sea cortos no cortocircuito, corte en la línea, ¿ya? Que caiga el general, si una panadería, un local chiquitito, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico de curva donde tenemos un arranque en directo. Aquí dice arranque directo. Y esta, por ejemplo, imaginémonos que aquí donde está la M es la corriente, ¿ya? La corriente versus el tiempo, y podemos tener acá que aquí parte en forma directa, imagínense, ya parte con una corriente máxima o una corriente elevada, ¿ya? Y tenemos un pic acá en el arranque, y después se puede estabilizar, ¿ya? La curva o la corriente. O sea, si yo la mido voy a tener una corriente 5 veces a la nominal. Si el fabricante me dice que el motor consume 5 amperes, ¿ya? A lo mejor el pic de corriente que yo voy a tener es de 25 amperes, ¿sí? 5 veces, hasta 8 veces. Y acá abajo hay una estrella triángulo que se puede ver directamente que el pic de corriente es mucho más bajo, ¿ya? Al tener un mayor consumo o un mayor pic de corriente, también tengo un mayor consumo de energía eléctrica, ¿ya? Va de la mano. En cuanto a la configuración estrella, eso es lo que podemos hablar de triángulo por el momento. En cuanto a la configuración estrella, reducirá el voltaje a un 58%, ¿ya? En comparación a la de triángulo. ¿Por qué? Porque en triángulo el voltaje de línea y el voltaje de fase es el mismo, ¿sí, no? Si son 380, 380. En cambio en estrella tengo un voltaje de línea, ¿ya? Que es un voltaje correspondiente al que está entre línea y línea, que van a ser 380, pero el voltaje de fase es de 231, por ejemplo. Por lo cual la corriente que va a pasar por cada bobina va a ser menor en un 58% también, ¿ya? En promedio. Si el voltaje es menor, su corriente también lo será, ¿ya? La corriente de las bobinas de la configuración estrella será alrededor de un 33% en comparación a la de una de conexión en triángulo. Digamos, va a tener un 33% del valor. Si en una conexión triángulo, por sus bobinas, yo la pudiera medir, circulan 100 amperes, para partir el motor en las bobinas, no en la línea, en las bobinas, y yo al mismo motor lo conecto en estrella van a circular en promedio 33 amperes por sus bobinas, ¿ya? Ahora, el par de torque de la configuración estrella también será un 33% en comparación, disculpen, con la conexión triángulo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Que el torque, la salida, también en este caso, en lo que es estrella, es menor, ¿ya? O sea, va a tener menos fuerza para sacar al motor de inercia si es que está con carga, ¿ya? Cuando está en estrella. Por eso se emplean ambas. Un ejemplo de valores a medir. Cuando hablamos de un motor conectado en triángulo, a 380 volts. ¿Ya? Aquí está en triángulo. Voy a colocar acá mi multímetro. Si quiero medir, por ejemplo, los voltajes de la impedancia, imaginémonos que estas son bobinas, bobina, y estas son las líneas, R, S, T, ¿ya? Voy a medir en este caso el voltaje, por ejemplo, de la bobina. Estoy midiendo el voltaje de la bobina, entre bobina y bobina. 381 volts, la línea de 380. Estoy midiéndolo ahí, 381. Imaginémonos que la bobina tiene una resistencia, son todas iguales, tienen que ser todas iguales, o muy similares, de 20 ohms. ¿Ya?
Esa es la resistencia. Como está en triángulo, el voltaje en línea, el voltaje fase es el mismo, ¿ya? Pero la corriente de fase no es igual a la corriente de línea. La corriente de fase, recuerden que es la corriente de línea dividido en la raíz de 3, y la corriente de línea es la corriente de fase, ¿ya? Por raíz de, que sea, la corriente de línea es la corriente de fase por la raíz de 3. Midamos, en este caso, cuánto es la corriente que va a circular por la impedancia, o esta resistencia que se está generando acá, que es de 20 ohms, ¿ya? Midámosla. Pongo un amperímetro, por ejemplo, en forma gráfica, y voy a tener, ¿ya?, que la corriente que circula por ahí es de 19,05 amperes. Porque alguien dirá que es de 19,05 amperes, ¿ya? Se lo digo al tiro. Yo quiero tomar en este caso la corriente, que esta es una corriente de fase, ¿ya? De fase netamente. Va a ser una corriente de fase. Y me dicen a mí que eso es igual a la corriente de línea dividido en la raíz de 3. ¿Ya? La corriente de línea no la tengo, no tengo nada. ¿Ya? No tengo nada. Lo único que sé, que conozco el voltaje de fase, que es de 381 volts, y el voltaje de línea también es de 381 volts, porque es el mismo, ¿cierto? Eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, ¿cuál es la corriente de fase? La corriente de fase, como sé que por esta fase está circulando una resistencia de 20 ohms, me acuerdo de la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la corriente es voltaje dividido en la resistencia. Entonces tomo los 381 y los divido en el valor de la impedancia, que es 20. ¿Ya? En este caso es voltaje dividido en Z. Y 381 dividido en 20 da 19,05 amperes. ¿Ya? Esa es la corriente que va a circular por las bobinas del motor, por las bobinas. Pero ¿cuánto irá a circular en las líneas, que son las que están conectadas al guardamotor, al disyuntor, al tablero? La corriente de línea de ese motor va a ser la corriente de fase por la raíz de 3. Entonces va a ser los 19,05 por raíz de 3. 32,99 amperes. O sea, por acá, si yo mido la corriente de línea, van a haber 33 amperes prácticamente circulando, ¿ya? Según la teoría. Y en las bobinas, 19,05. 19 amperes. Cuando lo tengo en triángulo, ¿ya? A 380 volts. ¿Sí? Ese valor de la resistencia la podemos medir nosotros y podemos obtenerla. Ahora, aquí yo estoy midiendo, ojo, el voltaje de la bobina, voltaje de fase, que es el mismo que el voltaje de línea. Ahora, si mido el voltaje de línea, ¿ya?, entre línea y línea, también voy a tener 381. ¿Sí? 381. La resistencia de la bobina va a ser lo mismo. Y me acuerdo de la corriente de línea por corriente de fase. Como tenía la corriente de fase, que eran 19,05, lo multiplico por la raíz de 3, 32,99 amperes. Si voy y conecto mi multímetro en una de las líneas, voy a tener 32,99 amperes. Lo más probable es que tengan variaciones mínimas entre cada línea, porque a lo mejor no todas son exactamente de 20 ohms. Ya puede ser que esta sea de 18,7, 19,5 y 19. ¿Ya? No sé. ¿Sí? Porque el motor, si ya está, sobre todo nos vamos a pillar con estos casos, ojo, estimados, en los laboratorios que tenemos disponibles, porque lo más probable es que los motores que tenemos disponibles para trabajar hayan tenido ya un buen calentón, ¿sí? En algún momento. ¿Sí? Los que son ahí exalumnos de ahí tienen que saber. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer para calcular en forma teórica, en este caso, la corriente de fase de ese motor, ¿ya? La corriente de la bobina, vamos a llamar de ese motor, vamos a tomar la resistencia que vamos a medir en la bobina, en cada una de las bobinas,
Y según la tensión que le apliquemos, dependiendo si en estrella o triángulo, si en triángulo van a ser los 380, por ejemplo, ¿ya? Vamos a tener la corriente que va a circular teóricamente por ahí y podemos obtener la corriente de línea teórica. ¿Ya? Teórica, en este caso. Y con esa corriente de línea teórica, yo puedo calcular las protecciones, ¿sí? Puedo ver el consumo de energía incluso, potencia, ¿ya? Del equipo, potencia por tiempo. Eso es en triángulo. Ahora, si el mismo motor yo lo conecto en estrella, acá está en estrella, ¿no es cierto? Las mismas bobinas, ¿ya? Pero ahora con su punto central, ahí está R, azul, negro, S y T. Me dio un déjà vu, ¿ya? Ahí está, conecto lo mismo y empiezo a medir. Mido el voltaje de fase, ¿no es cierto? Que voy a medirlo entre la bobina, entre el punto central y un extremo de la bobina. Ahí voy a tener a lo mejor 219 volts, midiendo. ¿Ya? Ahí están 219 volts. Como bien decía el enunciado, la conexión estrella reducirá el voltaje. Reducirá el voltaje. ¿Ya? Decían un promedio, déjenme ver, 80 por 58. Claro, 58%. Sí, ahí está, porque si a 380 yo le saco el 58%, son 220 volts. ¿Ya? Lo reduce. ¿Ya? Reduce el voltaje. Ahí tengo el voltaje ya de fase. ¿Sí? La resistencia es la misma porque es el mismo motor, misma bobina, mismo motor. Y aquí me acuerdo que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea. ¿Sí o sí? Va a ser el mismo. Y digo, ¿cuánto será el voltaje de fase que voy a tener acá? ¿Ya? En este caso, tengo 10,95 amperes circulando por la bobina. ¿Por qué? ¿Por qué tengo 10,95? Tomamos aquí los 219 y los dividimos en 20. ¿Ya? Claro, ahí está. Aquí tengo que la corriente de fase de este caso, ¿ya? Tomamos como aquí es una tensión monofásica, los 219 volts, y los dividí en el valor de la resistencia, que son los 20 ohms. Y ahí da 10,95 amperes. Esa es la corriente que voy a tener yo circulando acá, teniendo el valor de la resistencia y sabiendo que por la resistencia o de la impedancia están circulando 220 volts. ¿Ya? Ahora, ¿cuál será el voltaje o la corriente, mejor dicho, de la línea? ¿Ya? La corriente que va a tener la línea, en este caso, va a ser la misma. ¿Ya? Y eso va a ser porque 80 dividido 20 por 43. ¿Por qué va a ser la misma? La corriente de línea, porque en la línea van a circular 380 volts y como es un sistema trifásico, aplico raíz de 3 multiplicado por el valor de la impedancia o la resistencia, que vendrían siendo los 20 ohms. Y al hacer esa multiplicación, 380 dividido en raíz de 3, al tiro, 380 dividido en raíz de 3, ojo, ahí yo podría decir 380 dividido en raíz de 3, me da 219, ¿ya? Y eso lo multiplico por 20 y me da que eso es 10,97, ¿ya? 10,97 amperes. Va a ser el mismo valor en la conexión triángulo. O sea, estrella. Y lo podemos ver. Ahí ya estoy midiendo ahora el voltaje de fase, ¿ya? 381 que me está dando entre S y T, ¿ya? Entre S y T 381, la resistencia es de 20 ohms, y si voy y coloco aquí el amperímetro en una de las líneas, voy a tener 10,95 porque la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Es la misma, exactamente la misma, o sea, va a tener variaciones, pero se va a cumplir que va a ser la misma corriente. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cuál es mejor conectar? En estrella o en triángulo, cada una tiene sus ventajas y desventajas.
¿ya? Pero se utiliza una conexión, que es la conexión estrella-triángulo. ¿Para qué? Porque en estrella el motor no va a tener un gran consumo de corriente. Mismo motor, 10,94 en la línea. En estrella, mismo motor en triángulo, 33 amperes. ¿Ya? O sea, 3 veces más. El mismo motor, 33 amperes. No sé cuál es la corriente nominal que me indica el fabricante, por ejemplo. ¿Ya? Pero en estrella no voy a tener 33 amperes, si lo llevo un gráfico acá, ¿cierto? Imaginémonos aquí que vamos de 10 en 10. 10, 20, 30. Imagínense, en triángulo va a partir el motor, va a tener la línea a lo mejor 30 amperes, de consumo constante a lo mejor, ¿ya? O ahí va a bajar un poquitito. En cambio, en estrella, el mismo motor va a ser 10, ¿ya? Es harta la diferencia, ¿sí? Una, la corriente, ¿ya? Por eso se parte en estrella el motor, después se conmuta a través de temporizadores, ¿ya? Contactores, lo pueden pasar a triángulo. También hay conmutadores manuales de estrella y de triángulo. Por unos segundos lo mejor es usar los temporizadores. Pasa a triángulo y en triángulo, claro, tiene una pequeña elevación y se mantiene, pero no tuve ese pic porque el motor ya salió de inercia. Y el motor está andando. Por eso se parte en estrella. Está andando. Desventaja es que en estrella tengo un 33% menos de torque. ¿Sí? Un 33% menos de torque. Ahora, la teoría me decía anteriormente que la corriente se reducía un 33% en promedio. ¿Ya? Si vemos en este mismo ejercicio, el motor tenía 33 amperes en triángulo y en estrella se reduce. Si le saco el 33% a 33 amperes, ¿ya? Eso es 10,89. O sea, nos dio la teoría, se cumple en este caso. Y eso es lo que tenemos que llevar al laboratorio. Hacer el arranque en estrella, hacer el arranque en triángulo, hacer las mediciones, ¿ya? Y también de las revoluciones por minuto, que lo vamos a ir viendo. Pero quiero que quede claro eso, estimados, la conexión estrella y triángulo. Ahora, esto, actualmente la conexión estrella y triángulo se utiliza, sí, poco se utiliza. Están los partidores suaves, que son elementos electrónicos, ¿ya? Pero que tienen una desventaja, que son los armónicos o los flickers en la red. Si no tengo un buen banco de condensadores, me van a contaminar mucho, porque usan elementos de electrónica de potencia, como los tiristores, ¿ya? Que son elementos para controlar. Ahí le pueden preguntar un poco más al profesor Escudero respecto a esos elementos de control que hacen para arrancar. No sé si en su proyecto de integración, parece que se llama el ramo, les pidieron evaluar los tipos de arranque para el ahorro de energía. ¿Ya? Si les pidieron eso, pueden evaluar una estrella triángulo, un partidor suave, ¿ya? Hay partidores suaves con variadores de frecuencia, pero tienen otro uso, para que lo vayan evaluando, en el caso de. Pero aquí tiene una lógica. Si el profesor les pregunta después por qué no se conecta en estrella, por qué no lo conectó directo en triángulo, ahí hay un tema, las corrientes, ¿ya? Y sabemos que la corriente va de la mano, y cuadrado por R, las potencias, y las potencias es lo que nos van a cobrar en el consumo de energía. Entonces, está todo eso de la mano, del consumo, de lo que usted está consumiendo, lo que está utilizando verdaderamente. ¿Ya? Ahí está por si acaso los 380, dividido en raíz de 3 por 20, por eso da 10,96, da 10,95, lo dejamos ahí. ¿Ya? Respecto a la corriente que circula en una conexión o el motor conectado en estrella. ¿Sí? El cálculo es el mismo o muy similar a lo que ya hemos visto en el transformador. Lo único que aquí estamos usando la impedancia. ¿Se acuerdan que en una de las guías yo les pregunté o les pedí que midieran la resistencia del bobinado del transformador? Y una de las preguntas es, ¿para qué nos sirve medir esa resistencia? Saquen la analogía de acá. ¿Para qué nos sirve? ¿Ya? Y también hay otra función para qué sirve. ¿Dudas, consultas? ¿Inquietudes?
Profe, aquí en esta conexión, en el centro de la estrella está el neutro. Ese cable no muere ahí, ¿cierto? Se conecta con la red. O sea, es como un retorno Claro, al circuito de la red. claro, ahí se hace un nulo y ahí se genera el neutro flotante. Debería ir conectado a tierra. Ah, pasa Debería a estar ya. ¿Sí? No, cuéntame. Pasa. No, esa era mi duda. Sí, ¿qué se hacía con eso? Porque Sí, ahí hay una conexión, pues ahí es una de claro, las ahí están conexiones. unidos los tres puntos. Claro. Están unidos los tres puntos y para que sea más estable, en verdad, para que no tengamos problemas, no esté desequilibrado, se lleva a tierra, ¿ya? Yo había preparado una experiencia que no la vamos a poder hacer por el tiempo, yo creo, esta semana se pierde, si alcanzamos la hacemos, que era de carga equilibrada y carga desequilibrada. ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando esta carga cambiaba su valor de resistencia respecto a estas dos? Por ejemplo, aquí las cargas son equilibradas. Cuando uno habla de carga equilibrada es que las tres son de 20. Pero ¿qué pasa cuando esta pasa a ser de 30, por ejemplo, y estas son de 20? O pasa a ser de 10 y estas son de 20. Hay un desequilibrio. ¿Qué pasa con la corriente en el neutro? El neutro no debería tener corriente. Si yo lo mido, ¿ya? Aquí debería estar conectado a tierra, por ejemplo, y yo lo podría medir y la corriente tendría que ser 0. Pero ¿qué pasa cuando desequilibramos las cargas, ¿ya? Y voy y mido aquí la corriente. La corriente ya no es 0. En las cargas desequilibradas. Es una bonita experiencia que a lo mejor podemos realizarla, ¿ya? En algún momento en un laboratorio de red podría ser. Porque sí, en un laboratorio de red podría ser, porque ahí podemos ver el desequilibrio en la red y cómo afecta al transformador. Mira qué bueno. ¿Ya? Pero ahí uno podría ver cómo se genera el neutro y qué es lo que pasa, ¿ya? Porque aquí hay que imaginarse en un transformador por lo menos, ¿ya? En este caso estamos hablando del motor, en un transformador que esta resistencia a la salida del equipo, por ejemplo, van a ser consumos, voy a tener consumo, ¿ya? Y los consumos la idea es que estén equilibrados, ¿ya? O sean parejitos, no existe un desequilibrio ahí entre los vecinos, si no hay que a la tendalada, ¿ya? Eso respecto a la conexión estrella-triángulo en el motor, ¿ya? En los motores eléctricos trifásicos, síncronos o asíncronos, ¿ya? Para ir terminando, acá está la placa característica que algo habíamos hablado, ¿ya? Donde podemos encontrar, por ejemplo, ¿sí? Cuando se refiere al neutro que hay que conectar, es decir, en la conexión estrella al neutro artificial que se crea, usted habla que hay que conectarse a la Tierra, ¿cierto? En el Pero transformador, claro, no, pero en el caso del motor, no, en el motor queda ahí, queda porque yo no lo voy a usar como una carga. No tengo un neutro, no utilizo el neutro. Yo lo único que utilizo, ¿por qué lo conecto en estrella? Es para reducir el voltaje y reducir las corrientes. Queda ahí. ya. No es Sí, que, yo no, ¿sí? no es que haya que conectarle ahí ningún cable, ni el neutro, ni la No, Tierra, nada. no, nada, porque en el motor trifásico solo ocupa trifásico, no ocupa monofásico ni yo lo utilizo para prender una ampolleta. Lo único que estoy haciendo es utilizar la energía eléctrica, transformarla en energía mecánica. Ya. ¿Ya? Yo voy a utilizar la energía que sale del eje rotatorio del motor, ¿ya? A lo mejor eso es lo que preguntaba y no le entendí bien al compañero Oscar Lecaro, ¿ya? Si es en el motor, ¿ya? Este punto acá central no se va a nada en este caso, solo lo utilizamos, hacemos esa conexión estrella para reducir el voltaje, reducir las corrientes y reducir la partida, en este caso los picos de partida. ¿Ya? Profe, disculpe, ¿y para la RTD no necesito neutro o no? ¿Para la RTD? Me pillaste ahí. Mira, a ver. Creo que sí. ¿Ocupan en la Tierra? Oh, Quedé con esa duda. buena cosa. Sí, Lo voy a buena averiguar. cosa. Ya, yo igual te lo voy a averiguar el tema ahí para la RTD, porque me pillaste, ¿no?
Sí, porque así yo monitoreo, o sea, con la RTD monitoreo la temperatura del motor. Correcto, ¿no? Si con eso tú lo vas a monitorear y tienes todo el parámetro en ese caso. Claro, Em, entonces tiendo a pensar claro, que pero podría necesitar un neutro. claro, pero lo que pasa es que ahí te podrías a ver, claro, ahí podría utilizarlo. Sí, en ese parámetro podría utilizarlo, porque generalmente no tenemos. O generar el neutro, o sea, o aterrizarlo. Claro, ahí lo podría aterrizar, excepto que vengas con una toma de 5. De 5 y esté en el motor, pero como generalmente la industria va directo hacia el motor, no Sí, tendrías que sacarlo que- desde ahí. por eso me dejó con la duda. Claro, claro, no, pero a grandes rasgos, como bien le decía Oscar, bueno, para lo que tú dices como el RTD, que es lo que nos va a monitorear en este caso, ya es como un equipo de tipo de protección, nos va a estar sensando la temperatura del motor, ¿ya? Claro. Debería llevar neutro, sí o sí debería llevar, porque va a estar sensando, ¿ya? Podría conectarse, pero a grandes rasgos, en general, no lo utilizamos, ¿ya? Exceptuando que tenga lo que dice el compañero Osorio. Lo averiguaré. Salir Sí, de la igual te duda. voy a echar una miradita ahí, pero debería llevar neutro. Sí, Sí. si sensamos temperatura, sí, debería llevar neutro. Y para ir terminando, el tema de la placa característica, ¿ya? Donde tenemos aquí el nombre del fabricante, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí hay un código seguramente de fabricación, ¿ya? Tenemos la frecuencia, las RPM a esta frecuencia, fíjense que revoluciones por minuto 3660, ¿ya? Tenemos las RPM a la frecuencia de 60 Hz, ¿ya? Las potencias, tenemos las corrientes, 2,8, 1,6, el coseno de phi, a 50 y a 60, esto está hacia abajo, hacia arriba, ¿ya? Y acá tenemos la tensión, voltaje 220, 242, dice en triángulo, y en estrella 380, 420 la conexión, ¿ya? Para las conexiones que yo requiero. El grado de eficiencia que nos entrega el equipo, la IP que habíamos hablado, ¿ya? Y algunos otros códigos que tiene entre medio, ¿no es cierto? Aquí está el SE, ya que es el 1.1, que es un factor de utilización del equipo que va a depender, ojo, de la potencia según los nuevos RIC, este factor de acá, que puede ser de 1 a 1,5, se utiliza, ¿ya? A grandes rasgos también o genérico, ¿ya? Del motor. De esto, de aquí del motor, nosotros podemos calcular, y lo vamos a ver en la próxima clase, y podemos obtener y vamos a conversar de eso, que son los números de pares de polos y los números de polo, que de eso dependen lo que está aquí como RPM, ¿ya? Que una cosa es el par de polo y otra cosa es el polo, los números de polo. Recordemos cuando uno compra zapatillas, compra un par de zapatillas que trae dos, ¿ya? Una derecha y una izquierda. Compro guantes también, un par de guantes que trae dos, ¿ya? Y cuando hablamos de par de polos, o un par de polos, tiene un polo norte y un polo sur, que se genera a través de este campo magnético inducido, ¿ya? O este campo magnético que yo estoy inyectando y que induce movimiento al rotor, ¿sí? Bueno, eso va a estar después en la próxima clase. Cuéntame. Profesor, ahí en la placa como que no me calza mucho con lo ¿Qué cosa? que usted ha explicado, porque ahí dice ya, si trabaja a 50 Hz va a tener una cierta cantidad de revoluciones, pero dice voltaje, y dice que Sí. en triángulo trabajo de 220 a 242, y en estrella de 380 a 420. Supuestamente yo entiendo que debiera ser también en estrella a 380, pero ahí dice que trabaja a 220. Ya. No todos los motores, ojo, no todos los motores sirven para estrella de triángulo directo a nuestra red, ¿ya? Hay unos que son alto voltaje o bajo voltaje. Por ejemplo, acá vamos a encontrar algunos que van a decir en estrella 380-420, triángulo, o sea, en triángulo 380-420, en estrella 660, por ejemplo, ¿ya? ¿Esto de qué va a depender o cómo lo vamos a trabajar? ¿Ya? Es el voltaje de línea que vamos a encontrar en inyección en la red, ¿ya? Si es un voltaje trifásico americano, por ejemplo, o el que encontramos acá a nivel nacional. También tengo una animación más adelante donde les explico este cuento acá, para que les quede un poquitito claro y no se mareen, porque esto generalmente causa confusión o causa duda, que diga 220, ¿ya? O 380.
Si el profe dijo que en uno es voltaje reducido y en el otro es voltaje alto. Yo creo que por eso es como la duda, Patricio. Sí. Ya. En la clase del viernes lo vamos a tratar ya con detalle en esta parte. No sé si la del viernes o la del miércoles la vamos a tratar con detalle esta parte respecto a esta pequeña confusión que se puede causar acá. ¿Ya? Pero qué bueno que te detuviste ahí. ¿Ya? Qué bueno que te diste cuenta, que no te calzaba ahí una con otra respecto a ese tema en la placa. Y muchas placas se las van a encontrar de esta manera, ¿ya? 220, 242. A nosotros nos pasó en una institución que yo trabajo, no voy a decir el nombre, pero una de las instituciones, una persona que es el encargado, compró una montonera de motores Siemens, baratos los motores, ¿ya? Trifásicos, bonitos, de 2 HP, no eran tan grandes. Y ya pues lo instalaron, lo empotraron en los mesones, todo, y estamos haciendo la experiencia de conexión estrella-triángulo. Medimos con los amperímetros de NASA, los chiquillos, ya profe, están midiendo, ya, listo. Y de repente me dice, oiga, profe, ¿sabe qué? El amperímetro, porque eran análogos, de aguja, cuando cambia, conmuta triángulo, ¡pah!, se dispara a todo el extremo. ¿Cómo? Le dije yo, qué raro. Y lo fuimos a mirar, y claro, no nos servían para estrella triángulo para hacer la conmutación acá. ¿Ya? Tenían que ser 380, 660 y eran 220, 380. No nos servían para la conmutación, eran para trifásico norteamericano, en ese caso. ¿Ya? Eso lo vamos a ir hablando acá porque, claro, los compraron barato esa vez y no se dieron cuenta de ese tema. Ahora lo utilizamos con varios trifásicos. Con el varios trifásico no tenemos ningún problema para conmutar o trabajar los motores sin mayor inconveniente. ¿Ya? Ahí hay otro tema, el factor de potencia, por ejemplo, el coseno de phi está a 0,72, ¿ya? Sabemos que la normativa, o 0,68, la normativa dice acá en Chile que tiene que ser igual o lo más cercano a 0,93, igual o superior, ¿ya? A 0,93. Entonces ahí este motor ya va a generar una mala utilización a lo mejor en lo que es la red y habría que compensar ahí el tema para el uso del factor de potencia, ¿ya? Lo mismo va a ser, por ejemplo, que yo un motor trifásico lo puedo hacer trabajar como monofásico con condensadores. También se puede hacer eso. Y hay un sinfín de arreglos que se pueden ir realizando en los motores, ¿ya? Estimado, como bien les señalé, como no nos vamos a tomar no nos tomamos el break, ¿ya? De las 20:10 a las 20:40, o 20:30 por ahí. Vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. La próxima clase, que es el viernes, veríamos lo que son las velocidades de los motores, unos ejercicios, y viene la parte, también está más adelante, de lo que me preguntaba Patricio respecto al 220 y 380. ¿Ya? También está simulada como lo vimos hace poco. Esto se lo voy a subir en dos formatos, en PDF y en PowerPoint para que lo tengan. Acá es más genérico respecto a esto, por si acaso, ya que va a ser laboratorio. La idea es que en el laboratorio, cuando tengan la guía sencilla, les diga realicen tal conexión. Ustedes ya saben conectar en el circuito con contactores. Yo los voy a ayudar un poco más en lo que es la fuerza, que también tenemos que verlo acá. Cuando realicemos esa conexión, la idea es que ustedes realicen las mediciones de las corrientes de línea, corrientes de fase, calcularlas, ¿ya? Y las revoluciones por minuto, va a ser una de las primeras experiencias. Después ya hacer una inversión de giro, cómo cambiar la marcha y sentido de giro del motor con el uso de contactores, y después ya va a ser el arranque estrella-triángulo, que si no lo alcanzamos a hacer, lo quiero proponer como examen, ¿ya? Pero también siempre con toda la ayuda del caso. Así que eso, pues, estimados, sin más que decir, no sé si tienen alguna otra consulta o duda. ¿No? Ya, si no tienen consulta ni duda, denme un segundito para descargar la asistencia. Voy a detener la grabación.